Hola, buenas tardes para todos. Estamos esperando a la gente de Finex que se vengan y empezamos. Espero que escuchen bien, cualquier cosa me avisan. Narciso, ¿cómo va? Abrazo. Hola Liliana, ¿cómo estás? Gracias por confirmar que se escuchaba bien. Bueno, hola a todos, gracias por sumarse. Vamos a ver. A ver ahora. Hola Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola Martín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptarnos este vivo. Muy Sí, agradecidos y orgullosos de poder compartir este momento con vos. No, por nada, un placer, un placer. Espero que se escuche bien y que salga todo bien. sí. Martín, ahí es de día. ¿Vos estás de día Acá- todavía? Sí, acá son las 7 de la tarde, estamos en pleno verano, así que hasta las 8:30 más o menos, 20:30 es de día, hace 30 grados en este momento, lo Ah, cual bien. me podrán envidiar un día, pero el segundo ya no es nada envidiable, digamos. Claro. Este, no, ¿Hace, así hace que cuánto que, hace cuánto que vivís en Miami, Martín? hace 5 años, en 2015 vine para acá. Qué bien, qué envidia, Anita, ¿no? Sí, qué envidia. Bueno, vengan, no es tan complicado. Ahora no podemos ir, ni No, volver, ninguno de los dos. bueno, ahora creo que nos van a encerrar nosotros también unos días, porque se complica un poco la cosa acá. Así que Ah, vamos a ver qué bien. pasa. Pero bueno, Bueno, ya tenemos un par de- de invitados en el vivo conectados. Nosotros, bueno, la idea es hacerte llegar a todo nuestra gente, nosotros orgullosos de ser salteños y argentinos, que te conozcan un poco más acá en nuestra provincia. Bueno, Martín, para los que no saben, es un exitosísimo abogado, recibió acá en Argentina. Se eh, recibió, Anita, se recibió Martín con honores, ¿no? De la Universidad de Buenos sí, Aires, igual, Martín. igual cuando dicen exitoso abogado, ya uno empieza a pensar inmediatamente en la vicepresidente, así que, pero bueno, ponele, ponele. Claro. Y además, bueno, tiene un máster en finanzas, que eso es lo que más me llama la atención a mí, Martín, Y lo que más nos gusta, Martín, ¿no? es tu Claro. mirada fuera de las leyes Lo que tan pasa que esquemáticas. los abogados en general no tienen, eso es un error, digamos, de la facultad, sobre todo de la UBA, donde yo estudié, donde no hay capacitación, digamos, ni financiera ni económica. Nosotros tenemos economía, macroeconomía, con un libro viejo y un profesor más viejo que el libro todavía, que venía a la clase, leía párrafos del libro, te querías matar. Claro. Y la verdad que es un peligro para la comunidad, porque que salgan abogados, que hagan después fusiones, adquisiciones de empresas o asesoren temas tributarios y no sepan leer un balance, o no entiendan lo que es un valor presente neto, o no sepan cómo se evalúa una compañía, o no entiendan el lenguaje, es grave. Yo estudié y decidí hacer el máster, más que nada te diría por un tema casi de idiomas, de entender la cabeza de mis clientes. Yo laburaba en un estudio en Buenos Aires, donde hacíamos mucho mercado de capitales, sobre todo fideicomisos y fondos de inversión, y la verdad es que trabajaba con banqueros y con gente del área financiera todo el tiempo y no los entendía. O sea, Claro. bueno, podía entender los términos, pero digo, la forma en que funciona la cabeza de alguien que estudió finanzas todo el tiempo es muy diferente a la forma que funciona la cabeza de un abogado. Martín, pero vos estás de Este, acuerdo con nosotros que la educación financiera en Argentina es muy deficitaria y sí, un totalmente. contador, un abogado, o cualquiera, ¿no? Cualquier No, profesión. hoy leía, primero que nada es un fenómeno de toda Latinoamérica, digamos. O sea, acá, por ejemplo, en Estados Unidos, mi hijo creo que en digamos, lo que sería primario o primero o secundario. En realidad acá tenés el elementary school que va hasta quinto grado, digamos, de Argentina, después tenés el middle school que son 3 grados más,
y después tenés high school, que son 4 en lugar de 5 o 6. Entonces, está medio cambiado. Pero mi hijo me acuerdo el último año de middle school, que sería así, yo creo que por ahí el primer año de la facultad, perdón, del secundario allá, o el último del primario, y estudiaban bolsa de comercio, les daban, digamos, plata virtual para que empiecen a invertir, para que entiendan lo que son las cosas. Y creo que en Latinoamérica en general falta la educación financiera, la educación tributaria también, Sí. que es importante. Nosotros cuando hablamos de temas de planificación patrimonial, pero pasa con clientes, inclusive gente exitosa que te dice, no, yo el trust no lo quiero porque es complicado. Decís, pero pará, a ver, hombre, vamos a bajar estos números, que lo quiero es Claro. complicado, no, decime cuánto te ahorrás, cuánto no te ahorrás, tomemos decisiones racionales. Acá se toman decisiones muy al tuntún según lo que a cada uno le parece, y la educación, más en un país con tantos problemas económicos, porque quizás la educación económica no sea tan importante en un país europeo desarrollado, pero en Argentina se está lidiando con cosas todo el tiempo. Yo creo que definitivamente falta, y creo que tendría que ser un tema, te diría, de escuela primaria o anterior si se puede. O sea, es básico y todo el mundo debería saberlo. Sí, sí, y los americanos en eso están muy formados, ¿no? O sea, ya todo el mundo conoce de qué se trata una inversión y por eso nuestro mercado de capital es muy chiquitito. Nosotros en Finex tratamos eso, ¿no? Llevar el mercado de capitales a la cotidianidad, Martín. Y eso es un esfuerzo que hacemos con Ana y el equipo de Finex todo el tiempo en tratar de contarle al empresario pyme cómo es que la bolsa te sirve, ¿no? Es que si partís de la base de que el dinero está mal visto en Argentina, digamos, olvídate de la bolsa y de los empresarios, pero está mal visto el que gana dinero, está mal visto el que quiere ganar más dinero, está mal visto el que protege su dinero. Entonces, claro, se desvaloriza todo el trabajo que gente como ustedes hace y que mucha otra gente hace de vuelta. Y es un tema es regional y yo creo que ya abarca hasta España también, digamos. O sea, está complejo el mundo en ese aspecto, digamos. Y la verdad es que definitivamente el mercado de capitales es fundamental debería ser fundamental para cualquier negocio, no solamente para las grandes empresas, no solamente, pero acá, imagínate que para qué querés levantar el perfil si después tenés Mercado Libre, la gente dice, no, pero traiga, que pague un impuesto extraordinario, Galperín, porque tiene toda esa plata. Y anda a explicarle que esa plata no es de él, que es una evaluación de una empresa, que no es un activo líquido. Entonces, la gente no entiende, cuando el que mira el mercado de capitales lo que entiende y lo que sí tiene interiorizado es riesgo y rentabilidad como si fueran los únicos dos factores para tener una inversión. No tiene ni idea de lo que es un horizonte de inversión, no tiene idea de lo que son las consecuencias tributarias de esa inversión, principios básicos, digamos, de finanzas. Y realmente la gente no lo sabe y no es culpa de la gente, es culpa del sistema educativo y de cómo están armadas las cosas. Y eso le afecta a nuestra economía en competitividad, porque nosotros decimos, si este empresario evoluciona y mejora las herramientas que conoce y las aplica, es una rentabilidad para su empresa y por lo tanto es un mejor producto para su consumidor y un mejor futuro para su hijo. Entonces, debía ser una responsabilidad de todos esto de, che, a ver Martín, tenés una herramienta útil, contame a ver si la aplico, ¿no? Sí. para mejorar mis números. Lo que pasa es que llega un punto que la gente se cansa, ¿viste? O sea, el empresario en Argentina está estigmatizado socialmente, perseguido, y sujeto a presiones de todo tipo. Entonces, la verdad que llega un punto que uno se cansa, y es lógico. Claro, claro, claro. Bueno, justamente hablando de lo que es presión tributaria, en un país como el nuestro, con casi 136 impuestos que graban cualquier transacción, desde provinciales, municipales y nacionales, es que, bueno, nos metemos de lleno en el libro nuevo de Martín, Sí. que es un tema de los infiernos Sí, para tributarios. Anita, yo, Martín, tengo destruido el anterior, mirá. Perdóname, Martín. Bueno, se mirá. ve que lo leíste, está bien. Pero Lo leíste y lo pusiste en agua hoy a la mañana, ¿no? Bien. me lo llevé, vos sabés que en las vacaciones, cuando teníamos el dólar todavía en 45, me lo llevé a México y bueno, volvió así. Y teníamos en agenda, y la verdad que para nosotros que nos dedicamos a esto y estamos en el interior, tenemos oficina en Buenos Aires, pero estamos radicados en Salta, ¿no? Al norte de Argentina. Estamos muy contentos y ilusionados con poder charlar esos temas, porque cada día vemos en estos temas un diferencial total para nuestros clientes y nuestros inversores. O sea, y como bien decís vos, che, ¿cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlo? Ahora, la pregunta es, yo soy un inversor chiquitito, ¿hay cosas que yo como inversor pequeño puedo hacer? ¿O Sí, vos sin me decís, duda. Martín, no? Te digo, no terminamos la charla acá, listo, está, no. No, no, a ver, la verdad es que esto, yo siempre digo, esto es como cuando vos tenés una persona que dice, bueno, tengo que comprar un medio de transporte.
Y para una persona medio de transporte pues una bicicleta, y para otra persona medio de transporte es un Rolls Royce. Y los dos tienen medio de transporte. Entonces la respuesta siempre es, hay para todos, digamos. Es decir, vos tenés familias muy sofisticadas, con problemas complicados, con un patrimonio muy grande, que van a armar estructuras súper complicadas, súper difíciles de administrar, súper caras, pero eso es para el 1% de la población. Después, cualquier otra persona que tiene ahorros, que tiene activos, en un país con la voracidad fiscal que mencionaban antes, pero no solamente con eso, con la inseguridad jurídica, que es más, está más grave todavía que la voracidad fiscal, tiene que protegerlos. Entonces, Martín, sí. hay un tema ahí. Yo, perdóname que te interrumpa, y No, vamos a ir. Nosotros tenemos un grupo quizás no muy sofisticado, ¿no? Los que nos miran de nuestro lado no son muy sofisticados en el mundo de las finanzas. Entonces, me gustaría que cada tema que vayamos, Anita, viendo, cuando habla alguien de inseguridad jurídica, ¿qué es inseguridad jurídica? Mira, básicamente la podés definir como aquel sistema, digamos, jurídico donde no puedes anticipar cómo se va a aplicar una norma, digamos. Entonces, si vos tenés países como el caso de Argentina, que digamos, pasaron más de la mitad de su vida desde la Segunda Guerra Mundial en default, confiscaron 5 veces los activos de la gente, violaron todos los tratados habidos y por haber. Es un país que no es un país que tenga palabra, digamos, en definitiva. Pero, claro, alguno te dirá, Martín, pero ¿cuándo pasó eso en Argentina, no? Para los que no están en el tema, ¿no? Porque pasa que No, te dice, che, no, pero a ver, a ver, que alguien no sepa que Argentina estuvo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, más de tiempo en default, podemos no saberlo. O sea, es un tema de economía que no afecta el día a día en realidad. Y por ahí la gente que no es economista puede no saberlo, puede no saber que hubo default 9 veces. Pero que porque no es, permanentemente está el tema en el pero, diario, digamos, pero Martín, está. eso la gente normal, la gente común, dice, pero está lindo el default, está bien, que macana, che, que mala Argentina, pero ¿a mí qué? O sea, ¿a mí qué, digamos, no? Bueno, a ver, el tema es un tema básicamente de cascada. Es decir, si yo estoy en default no tengo financiamiento externo, o lo tengo muy caro. Si tengo financiamiento externo nulo o muy caro, tengo que buscar solventar los gastos del Estado, que de eso se trata, las únicas otras dos maneras que hay: emisión, que genera inflación, y aumento de impuestos. Entonces, la realidad es que un país que tiene la mayor parte del tiempo en default es un país que normalmente está mucho más endeudado y tiene mucha más presión tributaria que otros. Y ahí es cuando baja a la vida diaria de cada persona, en definitiva. No es lo mismo que el país esté en default o no esté en default para el ciudadano. Pasa que, Martín, mucha gente dice, Anita, el problema de los precios es del empresario que los sube, ¿no? Dice, che, si vos controlás el precio, la góndola. Sí, es que de vuelta ¿No? te digo, o sea, el precio, acá estamos en la discusión, digamos, de economía austríaca sobre qué es lo que representa el precio, si el precio representa el costo de producción más eventualmente una mejora, o si el precio representa lo que el mercado está dispuesto a pagar por algo. Y ahí Exacto. tenés competencia, el rol del empresario es prácticamente nulo, el mercado es el que va poniendo el precio. Y el mercado, de vuelta, no son 5 tipos que se juntan a definir los precios de las cosas. Por ahí en algún mercado muy regulado, como puede ser el mercado eléctrico, el mercado del petróleo, o mismo el mercado de los impuestos, hay algunos países que pueden imponer cosas, pero el mercado de la leche condensada es un mercado donde hay libre competencia y el precio lo fija el mercado. Y si vos querés intervenir, de hecho está demostrado, si vos querés intervenir, lo que generás son desvíos del mercado y terminás en situaciones que no son las queridas. Exacto. Yendo a la libre competencia, me gusta mucho cómo explicamos el tema de lo que es la libre competencia con respecto a las jurisdicciones de los diferentes países, y gracias a esta libre competencia es que mal titulan a los países offshore. Entonces, bueno, me gustaría que nos expliques un poco de esto de cómo incide la competencia tributaria y por qué es sana en todos los sentidos de la vida. O sea, nosotros decimos que ser competitivos a nivel personal nos hace crecer. Es muy simple, esto es como si vos lo trasladaras el tema al fútbol y dijeras, bueno, Messi es demasiado bueno, así que vamos a romper una pierna si emparejamos. Y esto es lo mismo, o sea, los paraísos fiscales son muy atractivos en materia tributaria. ¿Qué hacemos? Y persigámoslo, pongámosle multa, operemos a nivel de prensa, que la gente no los use. La realidad es que
a ver, esto pasa en cualquier producto. Si vos tenés 10 tipos produciendo lapiceras, van a tener que competir, van a dejar los precios, ¿y quién se beneficia? El consumidor, que va a poder elegir entre 10 compañías que hacen lapiceras. ¿Quién se perjudica en algún punto? El que no logra competir. Es decir, el más ineficiente se va a perjudicar. La verdad es que con los impuestos pasa lo mismo. Es decir, los países más eficientes van a seguir atrayendo capitales y los países que se van a resentir son los más ineficientes. Casualmente, los países más ineficientes tienen impuestos más altos, son los países que dominan el mundo a través de la OCDE, y oh casualidad, la OCDE es la que está todo el tiempo criticando a los paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque los quiere sacar de la competencia, porque es la forma que tienen los países de impuestos más altos para competir. Y eso está aprobado. Si vos agarrás y te fijás, antes de que existan los paraísos fiscales o que crezcan como crecieron hoy, en la tasa promedio del impuesto a las ganancias era el doble de lo que es ahora. Y eso no es casualidad, digamos. ¿Cuánto era, Martín? Dame No, un dato a ver, así. si vos te fijás en la Segunda Guerra Mundial, los impuestos fueron creciendo hasta llegar a límites ridículos. El impuesto a las ganancias corporativas, 80-90% estamos hablando en Inglaterra y en Estados Unidos. 80-90%. 90%. Sí. Bueno, en Argentina 106 hoy por hoy. Así que le ganamos también. le ganamos. Así que, digamos, todo eso, ¿cuándo empezó a bajar? Empezó a bajar cuando los paraísos fiscales empezaron a tomar más fuerza. Por eso siempre digo que por más de que uno no los use, yo entiendo que una persona que puede ahorrar $2.000 por año y los pone en una cuentita y los deja para el cumpleaños de 15 de la hija o para algún viaje que se puedan dar, esa persona no va a armar una sociedad en un paraíso fiscal y va a armar un trust, no lo va a hacer. Pero que otra gente lo haga va a implicar que los impuestos que esa persona paga en su país de origen no lleguen a cierto nivel. Porque si llega a cierto nivel, la gente va a estar más offshore. Entonces, en definitiva, lo que hacen los paraísos fiscales es poner un límite máximo a los impuestos que pueden cobrar los países, porque a determinado momento esa gente se va a ir, digamos, en definitiva. Y por otro lado, es como yo digo siempre, o sea, trasladado de vuelta al deporte donde uno ve la competencia más fácil. Yo siempre digo que, digamos, si vos ves hoy la carrera que hizo, volvemos al tema de Messi, la carrera que hizo Messi, o la carrera, cambiemos de deporte, vamos al tenis. La carrera que hizo Federer, se la debe mucho a Nadal, se la debe mucho a Djokovic, porque si no hubieran estado Djokovic y Nadal, no hubiera tenido esa necesidad de seguir compitiendo a la edad que tiene y ganar torneos que por ahí no hubiera ganado nunca, como Roland Garros. Lo ganó porque Nadal ganó Wimbledon antes. Hay un tema en la competencia que nos hace mejores. Y fíjate que otros tenistas que dominaron totalmente el juego en otros momentos no se abran a todos los torneos que pudieron porque no tenían esa motivación. Claro. Pero Martín, hay un político te va a decir, está bien Martín lo que decís, vamos a traer inversiones a partir de que bajemos los impuestos, pero mientras tanto desfinancio el Estado. Mira, primero que un político a mí nunca me va a decir tenés razón, Martín. Digamos, eso no va a pasar, digamos, no me hagas emocionar, eso no va a pasar. Ahora, no me sorprende que el gobierno diga eso, porque de vuelta, esa gente es gente salida de la misma facultad que estudió uno, donde la economía austríaca no se estudiaba, donde el AFA no se estudiaba, y ellos siguen pensando, y yo realmente en esto sí creo que no es mala voluntad, sino profunda ignorancia, el hecho de no saber, y está aprobado en un montón de países, es uno de los temas que trato en mi nuevo libro, que si vos en países como Argentina, como Bolivia, como México, que son infiernos tributarios, vos bajás impuestos, recaudas más. Entonces, el desfinanzamiento del Estado primero es falso, y segundo, si se llegara a dar, sería totalmente transitorio, y tenés 3.000 millones de maneras de bancar un gap de un año en materia estatal, digamos. Como una pandemia, o sea, como una cuarentena. ¿O no? No, pero a ver, de última, si yo bajo impuestos y la recaudación, por ejemplo, bajo impuestos ahora y la recaudación en 2021 va a aumentar, tenés simplemente el déficit de 2020. En el 2020 lo podés pagar con plata que tenés en reserva, que tenés de más, lo podés hacer un pequeño préstamo bridge, que hoy por hoy ese tipo de financiamiento se puede conseguir. Hay mil maneras, cualquier, digamos, si Argentina emprendiera una reforma tributaria seria, ayuda tendría como tuvo en el pasado. Aún sin hacer las cosas bien, como en el gobierno de Macri. Tuvo un crédito récord. Uruguay y Brasil con Bolsonaro y con la calle Pou, ¿están en ese camino? ¿Vos lo ves que van en esa dirección? Yo creo que son muy diferentes. O sea, la calle Pou lo conozco hace muchos años, está en contacto con él y con gente de su equipo de la campaña, inclusive de la anterior campaña. Creo que es una persona muy inteligente, muy, muy capacitada.
es genuinamente un tipo liberal, como fue su padre, y que va a hacer las cosas muy bien. Si el Frente Amplio no rompe demasiado las pelotas, va a ser un buen gobierno y creo que va a volver a centrar Uruguay donde estaba antes. Bolsonaro es un populista de derecha. A mí como liberal que soy, el populismo no me gusta, ni de izquierda ni de derecha. Creo que tomó algunas medidas económicas buenas. Muchas venían del gobierno anterior, del gobierno interino de Temer, o Temer. Entonces él de alguna manera agarró un gobierno con ya ciertas cosas hechas. A mí, digamos, yo no soy fan de Bolsonaro, más allá que me divierte algunas cuestiones que puede decir, y por supuesto que prefiero a Bolsonaro que al PT, no hay ninguna duda. Pero no soy fanático de Bolsonaro, como tampoco soy de Trump. O sea, yo creo que Bolsonaro es lo más parecido a Trump que hay a nivel mundial, hoy por hoy. Creo que Trump tomó muy buenas decisiones en algunas cuestiones, como por ejemplo el tema tributario, pero no me gusta una persona que es populista de ningún signo. Y no hay que confundir nunca un liberal con una persona conservadora o populista que toma medidas liberales. Y es una gran discusión que yo tengo con varios amigos o colegas cuando hablamos del gobierno de Menem. El gobierno de Menem fue un gobierno que desreguló, es un gobierno que tomó medidas de tinte liberal en algún caso, privatizaciones y demás, pero fue un gobierno que no fue un gobierno de tinte liberal. Fue un gobierno que, de hecho, no bajó impuestos, sino que los subió. Claro. Argentina pasó a ser un país de renta local a ser un país de renta mundial. Subió muchísimo los impuestos del gobierno de Menem. Eso no es una Perdóname, política liberal. ahí para los que no conocen el tema, ¿qué significa que un país sea de renta local versus un país de renta Hay mundial? dos sistemas a nivel mundial de tributación. Hay países que son países de renta local, donde solo se pagan impuestos por ganancias obtenidas o producidas en esos países. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en Costa Rica y tengo un negocio de muebles y vendo local y vendo internacional, lo que vendo internacional no paga impuestos en Costa Rica y lo que vendo local sí. Ah, Argentina ok. hasta 1991 tenía ese sistema de impuestos a las ganancias. El impuesto a las ganancias aplicaba solamente a ganancias de fuente argentina. Y eso en 1991 Menem lo cambió. Ajá. Entonces, el sistema de renta mundial que tenemos ahora en Argentina es un sistema que yo, independientemente de dónde gane plata o de dónde tenga activos, pago de cualquier manera impuestos, tanto las ganancias como los bienes personales. Y eso Pero eso, un gobierno liberal no lo hace, digamos. claro, pero eso en la perspectiva argentina, ¿no? Vos decís, che, si ganás, vos estás radicado en Argentina, pero tenés actividades, no sé, en Uruguay y en Bolivia. En este caso, después de la reforma de Menem, vos pagarías impuestos por tus actividades en Bolivia y en Uruguay. Correcto. Otro te diría, bueno, pero eso está bien, Martín, porque vos estás acá, estás usando a Añita, a todo el equipo, y está bien, digamos, que paguen. ¿Qué le decimos? Entonces, ¿por qué es más atractivo que sea que de renta local? Yo no digo que esté bien o que esté mal, yo simplemente te digo lo que hizo Menem y lo trato de catalogar a nivel ideológico. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de pagar impuestos? Supuestamente, porque ahí tenemos que discutir el origen del sistema tributario, es decir, qué significa pagar impuestos. Porque, a ver, depende cómo vos lo entiendas el sistema tributario, te va a parecer más lógico o más ilógico un impuesto. Si vos entendés que el sistema tributario es, a ver, yo estoy en Argentina, uso un montón de cosas de Argentina y por eso tengo que pagar impuestos en Argentina, bueno, la renta de fuente extranjera, ¿qué estoy usando de Argentina yo? Digamos, yo no nada de Argentina, estoy exportando. Eh, Claro. si yo tomo el sistema como un sistema donde lo importante es cuánto gasta el Estado y dividirlo como si fueran expensas de un edificio o gastos comunes, por ahí mi reacción es otra. Si yo creo que creo equivocadamente, obviamente, que el sistema tiene que tener la redistribución social, voy a opinar otras cosas. Entonces, depende de dónde yo me paro, voy a interpretar el sistema tributario y voy a sacar distintas conclusiones. Por eso es muy importante el enfoque que vos tengan. Yo como lo veo es el sistema tributario, en definitiva, lo que te está mostrando es cuán agresivo es un país respecto a las libertades individuales de las personas. Porque no te olvides que el derecho básico de una persona es su propiedad, en definitiva. Entonces, Sí. cualquier impuesto es una agresión a la propiedad. ¿Cuándo se justifica? Es la pregunta. Siempre está mal. ¿Cuándo se justifica? Bueno, ahí tenemos que tener, y eso de vuelta es otro tema que yo trato en el libro, que es lo que nosotros necesitamos es que el Estado cobre la menor cantidad de impuestos posible que le alcance para llevar a cabo sus funciones básicas. Esa es la definición de un sistema tributario. Desde el Claro, punto de vista liberal, es así, digamos. Y cuanto menos funciones tiene el Estado, obviamente menos plata. claro, Pero claro, bueno, claro. el sistema no tiene, digamos, ningún componente, el teatro no tiene ningún componente moral, ni ética, ni de patriotismo. Es simplemente un sistema legal que existe para poder
bancar los gastos de Estado. No hay que hacer construcciones ideológicas detrás de eso. Y en ese contexto, para mí tiene que ser lo más bajo posible y para mí se parece, porque aparte así surgió a lo que es, como te decía antes, el pago de gastos como un edificio. Tenemos 44 millones de vecinos en este país, el país gasta 44 millones de dólares, bueno, cada uno paga $1. Punto, está, se terminó el tema. Claro. Después, si hay alguna excepción, la podemos ver, pero vos en un edificio de apartamentos, si vos estás en séptimo A y ella está en el primero A y vos ganás el doble, vos no pagás el doble, vos pagás lo mismo que ella porque se paga por metraje, digamos, en definitiva. Y así es como Claro. debería ser un sistema. El sistema, si querés fomentar algo, que en principio sería mejor ni fomentar nada, pero si querés fomentar algo, tenés que fomentar el ahorro y la inversión, no el consumo. Exacto, estamos de acuerdo. Martín, pero claro, lo que pasa es que acá este edificio gastó por encima de las posibilidades. Pusimos pileta, ¿no? Gastamos por encima de las posibilidades. Entonces, Sí. la idea sería, van a tener que subir los impuestos y van a venir los impuestos a las grandes riquezas y de esa forma romperemos el sistema de ahorro en Argentina. El tema es que, a ver, los países desarrollados, el sistema, el impuesto a la riqueza lo abandonaron hace décadas, digamos. Y no es un capricho que a mí no me guste y por entonces vamos a hablar mal de impuesto a la riqueza. Ningún país desarrollado, salvo España, y habría que discutir cuán desarrollado está en este momento con el gobierno que tiene ahora, pero salvo España, Italia, y después los Países Bajos, que tienen una combinación entre impuesto a las ganancias e impuesto a bienes personales, o sea que es medio raro ese impuesto, los únicos 3 países de la OCDE que tienen un impuesto similar a bienes personales. Ahora, el mínimo no imponible en Italia y en España es de €1.000.000. En Italia, de hecho, se paga solamente sobre activos en el exterior, ¿ok? En España hay comunidades que es cero el impuesto, Madrid, por ejemplo, porque hay competencia fiscal entre las comunidades. Ahora, en Argentina estamos hablando de un impuesto a los bienes personales, que ya existe, o sea, este impuesto a la riqueza que quieren crear, ya existe, se llama bienes personales, existe en 1978, y el impuesto a bienes personales es un impuesto que tiene un mínimo no imponible, no de $1.000.000, ni de 500.000, ni de 100.000, ni de 50. Hoy el mínimo no imponible son $25.000. Entonces Argentina sostiene que cualquier persona que tiene $25.000, que sea por estar en su departamento, que es lo único activo que tiene, y que lo pudo haber heredado, esa persona tiene que pagar bienes personales. Es una locura, digamos. Y no resiste análisis. Sí, no resiste análisis, sí, un papelón. Martín, está muy mal catalogada, se tiene muy mala prensa. Yo digo que la palabra política, ¿no? Financista tiene mala prensa, ¿no? Dice que es tan mala la palabra política que se la pones a mamá y queda suegra. O sea, destruye todo, digamos, ¿no? Entonces, y también offshore. Entonces, vos me hablas de offshore y me parece que está Pablo Escobar, ¿no? O el cartel de Medellín, de Cali, son los únicos que invierten ahí. Sí, en realidad lo que vemos mucho es que la prensa se dedicó a decir que offshore era lavado de dinero, trata de blancas, droga, narcotráfico. A ver, el tema ahí es muy sencillo. Claramente hay una voluntad de hacer quedar mal a los paraísos fiscales por el tema que hablamos antes de la competencia fiscal. Esa es la realidad, digamos. Y hay algo que es interesante analizar, que es lo siguiente. Los paraísos fiscales, todos, nombrame el que quieras, pero todos, desde Suiza hasta Caimán, desde Islas Vírgenes Británicas hasta Panamá, desde Nueva Zelanda hasta Luxemburgo, todos los paraísos fiscales son parte de lo que se llama el Common Reporting Standard, que es un sistema de intercambio de información automático entre países, promovido por la OCDE justamente para que desaparezca este tipo de jurisdicciones. Con lo cual, si vos tenés $5 en una cuenta bancaria en Caimán automáticamente le va a informar a Argentina que vos tenés $5. ¿Me querés explicar cómo alguien puede evadir impuestos o lavar plata en ese sistema? Claro. Y de hecho, si hay un montón de datos, abrumadora mayoría de datos, que hacen ver que no es así. Si no te fijas, las sanciones últimas a empresas que lavaron plata son todas compañías onshore, financieras o no financieras. El otro día me estaba acordando del libro La Raíz de Hueco Nadamón, donde es un libro de 700 páginas más o menos que habla de corrupción en todos los estándares de corrupción de Argentina de hace 30 años en adelante. Es un libro excelente, por otro lado. Es un muy buen laburo de Hugo. No nombra una sola sociedad offshore en las 700 páginas. Entonces, tuviste Panama Papers. Panama Papers exhibió información de 214.000 sociedades offshore y menos del 1% de los casos terminó en algún juicio del cual ni siquiera hay sentencias. Entonces, lo que demostró Panama Papers es todo lo contrario que quisieron demostrar. Demostró que por lo menos el 99% de las sociedades offshore se usan para el bien y no para el mal. Y ese es el punto. Las sociedades offshore, como cualquier sociedad, son herramientas. Lo que importa es cómo las usas. Y las sociedades offshore hacen todo lo posible para que se usen bien,
porque un escándalo los deja sin laburo. Las comunidades offshore viven de esto, digamos. Entonces, de vuelta, esto es como decir que porque alguien usa un auto para pasar por arriba a manifestantes, hay que prohibir la fabricación de autos. Ahora, en un país como Argentina, que por 3 bichos de mierda es una cuarentena como la están haciendo, suena lógico, Claro. digamos. Claro. Pero solo en O sea que Argentina, offshore, o sea que está bueno para clarificar. Offshore no significa que fue mal habido el dinero o que no pagó impuestos. O sea, vos puedes haber pagado a ver, impuestos. si yo quiero, a ver, el dinero se lava, para decirlo de otra manera clara, onshore. Es decir, el dinero se lava con facturas apócrifas, con sobrefacturación, con financiamiento de documentales, como el Camino de Maldonado, como bolsos en conventos. Así es como si vos te fijas, el caso de corrupción de Odebrecht, es siempre plata, es siempre efectivo en bolsos, en aviones, en helicópteros, porque ahí es donde está la corrupción. No existe que alguien tenga plata sin declarar offshore, no existe. No existe. Si Claro. me decís Estados Unidos, te lo puedo tomar, porque acá sí, Estados Unidos no es miembro o sea, no firmó el CRS y da mucha más confidencialidad a las cuentas. Si vos me decís que Estados Unidos se usa para lavar plata, bueno, no te lo voy a discutir, puede ser. Pero los países que ustedes que se nombran normalmente como offshore, de vuelta, Hong Kong, BVI, Panamá, Caimán, Nevis, Belice, todo, imposible, es 100% imposible. Bien, Martín, a mí me encanta que lo expliques para que la gente entienda, lo explicaste varias veces, la diferencia entre la privacidad del secreto y elevación y inclusión, que la gente lo mezcla todo en la misma bolsa y por ahí justo en estas jurisdicciones offshore es lo que vos decís, es justamente, no es ninguna de todas esas palabras, sino es una correcta planificación de tus tributos. Es que, a ver, de vuelta, existe jurisprudencia en la mayor parte de los países, Argentina es uno, Estados Unidos es otro, que establecen que nadie puede ser obligado a armar sus negocios o su patrimonio de manera tal de pagar más impuestos. Ergo, todos podemos armar estructuras para pagar menos impuestos con tal de que no violemos la ley. Entonces, ¿qué es la evasión fiscal? La evasión fiscal es que haya un impuesto que yo debía pagar y que yo no lo pagué. Eso es evasión. O sea, si yo no facturo una venta, estoy evadiendo impuestos, digamos, en definitiva. Después tenés la elusión. La elusión, que también es totalmente ilícita por ahora, en algún momento no lo va a hacer porque la presión va para ese lado, pero la elusión, ¿qué es? La elusión es evitar el hecho imponible. Es decir, por ejemplo, el ejemplo más claro y más fácil es que había en Inglaterra un impuesto a las ventanas, entonces la gente pagaba el impuesto a las ventanas por sobre 10 ventanas, que era el mínimo no imponible, y pagaba creo 25 chelines por cada ventana adicional, que hacía la gente, tapiaba las ventanas, con lo cual en vez de tener 10 tenías 8, no pagabas el impuesto. Evidentemente el hecho imponible, que es tener casa con 10 ventanas, no se daba, eso es elusión, y de vuelta, eso debería ser legal, es legal hoy, seguramente en algún momento la OCDE logre que se declare ilegal, va a estar equivocada, pelearemos contra eso, pero bueno, en algún momento puede pasar. Y la planificación tiene que ver con, de alguna manera, analizar los riesgos que están, a los que está sujeto mi patrimonio, que son mucho más que el tema impositivo. Hablamos antes de inseguridad jurídica, podemos hablar de inseguridad física o integridad personal, podemos hablar de temas sucesorios. O sea, el patrimonio está sujeto a un montón de riesgos. Y la planificación patrimonial implica, de alguna manera, armar las estructuras legales que yo necesito para comprar un activo, para mantenerlo en mi patrimonio y para venderlo o traspasarlo a próximas generaciones, de manera de reducir esos riesgos a lo mínimo posible y lograr mis objetivos de planificación, digamos. Mi objetivo puede ser dejar las cosas ordenadas para mis hijos, para un montón de cosas. Y eso es totalmente legal, lícito, y no debería tener ningún tipo de problema. ¿Por qué decís, Martín, seguridad física? Bueno, hay países, no es el caso todavía de Argentina, por suerte, donde la preocupación no es un tema de pagar menos impuestos, sino que no te secuestren, no te maten, como puede ser. Vos fíjate que en Latinoamérica, de las 50 ciudades más violentas del mundo, hay 43. La mitad en México y la mitad en Brasil, digamos. Entonces, estamos yo cuando hablo con mis clientes, sobre todo en Centroamérica, no están preocupados por la inflación que no tienen, ni por la voracidad fiscal que tampoco tienen, ni por la inseguridad que tampoco tienen. Lo que están preocupados es por la inseguridad física, que no los secuestren, que no los maten. Ese es el problema de alguien en Guatemala con mucha plata, o en Honduras, o en Nicaragua, o en México.
Y Entonces ahí y uno tiene que entender que la privacidad, a ver, la privacidad cuando la discutís con un francés o con un alemán o con un inglés, te hablan del derecho humano a la privacidad y todo lindo, muy teórico. En Guatemala, cuando hablamos de privacidad, o en Perú, estamos hablando de protección, no estamos hablando de un derecho humano constitucional, estamos hablando de cómo hacer para que no me secuestren, no me maten o no me extorsionen. ¿Y por qué no te secuestrarían? Porque la tenés, porque no la tenés tan visible, digamos, no está en el saldo del Claro, banco. tenés la privacidad que te va a proteger, digamos. O sea, lo que quiere esta gente es que esa información sobre cuánto tienen anda dando vuelta por sus países. Claro, claro, claro. Claro. Y esto, y de vuelta, ¿hay estructuras, Martín, que te permitan que con menos montos uno pueda acceder? O sea, hoy tener una cuenta en Estados Unidos o en Panamá o en Caimán, ¿es privativo para aquel que tiene un palo verde, digamos? No, para nada, para nada, para nada. A ver, de vuelta, lo que nosotros vemos es que, de vuelta, es como todo, hay diferentes bancos con diferentes servicios y con diferentes targets, digamos. Entonces vos querés una cuenta de $20.000 y la vas a tener en un banco determinado. Y si tenés 2 millones, trabajas con otro banco, y tenés 50, trabajas con otro. De vuelta volvemos a la Claro, comparación con los autos, digamos. claro, claro, Algunos tenemos un Fiat, otros tienen un BMW y otros tienen una Ferrari, y es así la vida. claro. Martín, ahí decías un tema de lo sucesorio, ¿no? Que es un súper tema, porque ¿cómo una estructura offshore te puede permitir saltar todos los problemas? ¿Y qué problemas ves vos en los sucesorios? Como abogado te lo pregunto, ¿no? Mira, a ver, hablando mal y pronto, el problema es que yo tengo una intención de que determinadas personas se queden con mis activos el día que yo no esté, y puede haber o peleas familiares o restricciones en la ley o algún otro tipo de inconveniente que ponga un riesgo a que eso se dé. Entonces yo muchas veces a nivel, usando estructuras extranjeras, puedo lograr que esto sea de esta manera, digamos. Entonces, en Argentina y en el resto de Latinoamérica, salvo México, tenés eh, lo que es la legítima forzosa, donde yo tengo que sí o sí dejarle determinada parte a cada uno de mis hijos, y yo puedo no querer que eso sea así. Y hay países y estructuras que me van a permitir que eso no sea así, digamos. Claro, Nuevamente, claro, siempre las claro, cuestiones de flores están del lado de la libertad de las personas. Esta pelotudez de que no puedes dejarle lo que tenés a quien querés, claro. tampoco resiste mucho análisis. O después tengo muchos años de un juicio sucesorio interminable, ¿no? Bueno, ni hablar de los honorarios que vas a gastar y de la falta de velocidad, de la publicidad, porque son juicios públicos, por otro lado, que no protegen la Ah, confidencialidad, y además cuando tenés empresas funcionando, además te pueden dejar operar la empresa parada 6 años, digamos. claro, 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 claro. Bien, a mí algo que me gusta mucho, Martín, que vos repetís siempre en lo que representa el boutique que tenés, es que yo le digo a todo el mundo, es que no son como... se me traba, no es que vos vendés un producto determinado, sino que lo que haces es buscar siempre un traje a medida de cada cliente, que vos lo conocés, ves cuáles son las necesidades y buscas en todo ese conjunto la optimización, digamos, del resultado en base a todas estas oportunidades que hay. No, totalmente, de vuelta. A ver, si yo tengo 5 o 6 riesgos que atacan los patrimonios y 5 o 6 objetivos, es muy raro que 2 clientes tengan exactamente la misma percepción de los riesgos y los objetivos. Entonces, si vos tenés objetivos diferentes, te dejan ver cosas diferentes. La verdad es que nosotros somos, digamos, agnósticos en lo que tiene que ver con jurisdicción, con estructura y con proveedor. Tratamos de elegir la mejor estructura, la mejor jurisdicción y con el mejor proveedor para cada cliente de acuerdo con sus necesidades. Esto es un poco como dijo el creador de la homeopatía. No hay enfermos, no hay enfermedades, sino enfermos. Y acá es un poco lo mismo. La verdad es que no podés repetir para todos lo mismo. Me ha pasado a trabajar con familias, con hermanos o con socios que tienen una estructura familiar y patrimonial muy similar, y para uno termina siendo una cosa y para otro otra, porque su percepción y sus prioridades son diferentes. Bien, en cuanto a lo que veo que vos estás muy encaminado en lo que son los trusts, que por ahí es una palabra no muy escuchada en Salta, es más o menos la definición y para qué son. Y lo que me gustaría dentro del trust es que vi que creaste una plataforma que se rige por blockchain para que la gente pueda administrar sus trusts. ¿Por qué es toda esta movida a través de los trusts? ¿Qué ves vos y qué es lo que le podemos explicar a la gente que nos está escuchando de qué son? No, a ver, básicamente dentro, o sea, cuando vos empezás a trabajar en planificación, vos decís, bueno, una vez que entendiste los riesgos que el cliente percibe como más fuertes, una vez que vos entendiste
los objetivos que tiene esa familia, vos puedes empezar a ver qué herramientas vas a usar y qué jurisdicciones. Esas herramientas van desde lo que es algo muy simple, como puede ser un testamento, o como puede ser una sociedad offshore, o puede ser una fundación, después ya complejizando, después tenemos el trust y demás, y por último tenemos la famosa mudanza internacional, que es, bueno, cuando nada de lo que puedes armar te diga conforme, te vas a otro lado, digamos. El trust dentro de estas medidas, es una de las medidas más flexibles que te permite resolver casi todos los problemas que antes mencionábamos. Te da protección frente a terceros, te da privacidad, te da una ventaja fiscal, te resuelve el tema sucesorio. Entonces, para patrimonios de cierta envergadura, que tampoco son de 10 millones de dólares, digamos, cada vez son menos porque como la presión fiscal es más fuerte, cada vez te ahorras más con un trust. Entonces, va cambiando un poco el tema. Pero en definitiva, sí, esto no es para alguien que tiene 20 mil dólares para proteger, pero es una estructura muy flexible que tiene muchas ventajas porque resuelve con una estructura 5 o 6 objetivos. Y en Argentina tenemos la ventaja de que hay bastante jurisprudencia en los últimos 20, 30 años, y entonces uno ya sabe qué tipo de trust me sirve, qué características tiene que tener, y estamos, digamos, tranquilos en cuanto a su armado, los diferentes roles y demás. Por ahí hay otras estructuras que no fueron testeadas muchas veces y que nos da un poco más de intranquilidad, digamos. Y en eso es muy importante el saber de que no cualquier contrato de un fideicomiso, que es lo que significa el trust más o menos, es el que te va a hacer solvente o te va a atenuar cualquier problema en cada jurisdicción, sino que hay uno por cada formato y que se tiene que adecuar a ciertas condiciones, no es una proforma que la bajás de internet. No. Sí. A ver, vos tenés para empezar que elegir qué jurisdicción usar para el trust y eso te va a ir generando una serie de documentos y tienes que ver en qué jurisdicción lo vas a usar, en dónde tenés bien. O sea, no es lo mismo hacer un trust para una familia en Perú o en México que hacer un trust para una familia en Argentina. No es lo mismo para hacer un trust que tiene adentro una empresa familiar a un trust que tiene adentro cuentas bancarias o inmuebles. Entonces, hay diferentes modalidades y los trusts son documentos bastante personalizados, digamos. Martín, y esto de la residencia fiscal, hay muchos argentinos, sobre todo de capital, que están mirando Uruguay como su destino, ¿no? Susana, Marcos de Galperín, seguramente nuestros socios en Buenos Aires también, con idea de radicarse en Uruguay. ¿Eso está así? ¿Es realmente tan eficiente tributariamente también? Mira, como te dije antes, digamos, la última medida, digamos, la última opción que uno toma es la mudanza. Es decir, cuando yo veo mis objetivos de planificación, veo los riesgos a los que entiendo yo que está sujeto a mi patrimonio, analizo todas las medidas y nada me deja tranquilo, las únicas opciones son o acepto que no voy a vivir tranquilo o me voy a otro lado. Y si decido irme a otro lado, hay un montón de países que promueven la mudanza internacional. Uruguay es uno, no es el único. Junto con Uruguay tenemos Panamá, Bahamas, inclusive Estados Unidos, Malta, Chipre, Portugal, España, Italia. Hay muchos países que fomentan que alguien se instale allá. ¿Cómo lo fomentan? En general, con periodos de exención impositiva, digamos, lo que se llama vacación fiscal o exenciones fiscales, etcétera. Uruguay ya era un país muy competitivo en esto, y Argentina, al estar tan cerca cultural y geográficamente, era un país donde la gente... Normalmente Argentina, digamos, el destino normal de Argentina son lo que llaman las 3M, Montevideo, Madrid y Miami. La mayor parte de la gente que migra va para allá, digamos. O viene para Qué allá. linda palabra, Martín, qué lindo que dijiste vacación fiscal, ¿no? Qué bien que suena. Yo prefiero una vacación fiscal que una vacación normal, ¿no? Entonces, Bueno, fíjate ahora que en Uruguay vos normalmente, hasta la última reforma que hicieron ahora, tenías 5 años de vacación fiscal. Por 5 años no pagabas ningún impuesto. Y eso era muy bueno. Ahora son 10. Entonces, por 10 claro. años no vas a pagar ningún impuesto. Ahora, el problema de vuelta es que lo que quería decir es esto. Todas estas personas, digamos, cuando se van a otro país tienen que darse de baja fiscal en el país de origen, digamos, en definitiva, donde están. Y eso es la parte grave o difícil. O sea, evidentemente la monetaria incluye dos cosas, el alta fiscal y la baja fiscal. La alta fiscal es simple, cualquier país quiere que vos vayas a pagar impuestos, aunque sea que los pagues dentro de 10 años, digamos, en definitiva. Quieren que el mercado sea más grande, que sea más gente consumiendo y demás. El problema es que los países de alta tributación, de los cuales la gente se escapa, no te dejan hacer eso, en definitiva. Entonces Argentina, yo creo que va a empezar a mirar con bastante más profundidad la gente que presenta una baja fiscal y que pretende dejar de pagar impuestos.
Claro. En términos de jurisdicciones provinciales también, ¿no? O sea, ¿te acordás con La Rioja y Catamarca bajando impuestos para el olivo y San Luis? Obviamente, cuando alguien quiere, digamos, cuando alguien quiere promover una actividad, ahí sí se dan cuenta que bajando impuestos se promueve. Esto que no atan cabo los gobiernos, pero cuando quieren, si quieren que venga el Mundial de Fútbol, no le cobran impuestos a la FIFA. Si quieren a Madonna cantar, no le cobran impuestos. Ahora, no se dan cuenta que para gente que labura todo el día, también está bueno que le cobren menos impuestos. Pero sí, lo que vos decís, Argentina no es un país, esto lo saben ustedes más que quienes están cuidando de Buenos Aires, Argentina no es un país federal, digamos. No. Argentina ganó el federalismo y después no sé qué pasó, que se olvidaron, digamos. Entonces, vos tenés una ley de coparticipación que es un desastre y tenés gente en Buenos Aires que recibe la mayor parte de la coparticipación sin producir casi nada de lo que se coparticipa. Entonces, tenés un problema grave con la ley de coparticipación y además no existe la competencia fiscal fuerte porque la realidad es que los impuestos importantes son impuestos nacionales, digamos. Entonces, si vos Claro, no claro. podés bajar, si Salta no puede decir, mira, a partir de ahora el IVA es 10,5, o no puede decir a partir de ahora impuestos a ganancias en vez de 35 es 17, entonces es muy difícil que vos puedas competir con otras cosas. Y la verdad que sería divertidísimo ver cómo permitís que las provincias empiezan a competir. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos con los estados? ¿Qué es lo que pasa en España con las comunidades? En Uruguay no, pero Uruguay es un país unitario. El problema de Argentina es la doble vara, digamos. Es decir, somos federales, pero en realidad no somos federales. Claro. Exactamente. Exactamente. Pero la Constitución consagra, ¿no?, la igualdad para los iguales, y vos lo decís muy claro. Nosotros estamos estudiando, Martín. Anita, ¿no? Anita y yo te estamos estudiando. Te seguimos de cerca, sí. Hay una frase que me gustó mucho y que, bueno, me parece que está bueno que la gente le entienda, que es tuya, que dice, hay una gran diferencia entre tratar a los hombres con igualdad que en tratar de hacerlos iguales. No, sí, eso es un concepto que a veces choca un poco, pero yo siempre digo, o sea, hay mucha gente que repite, es importante la igualdad de oportunidades, es importante la igualdad, y la verdad que la igualdad de oportunidades es una mentira. O sea, bueno, vamos a los deportes. Yo nunca tuve la posibilidad de jugar al tenis como Federer. No tengo igualdad, no tengo la misma oportunidad que él, digamos. La única digamos, igualdad relevante es la igualdad ante la ley, digamos, que tiene que ver con lo que hablamos de seguridad jurídica, tiene que ver. Entonces, vos tenés que tratar a la gente igual en materia jurídica. Todo el resto, de hecho, es mucho más enriquecedor las diferencias que las igualdades. Exacto, eso de nuevo lo importante de las competencias, digamos. Totalmente. Entender el crecimiento y que, bueno, que mientras los países traten de ser competitivos entre ellos, el que se beneficia en último es el consumidor. Es que ese es el tema, o sea, el problema con la competencia fiscal es que se beneficia el consumidor, que está buenísimo, y se perjudica al Estado, y el Estado es el que emite las normas. Entonces tiene un conflicto de interés muy grande. Exacto. Martín, contanos un poco qué estás haciendo con blockchain, ¿no? Con... Mira, a ver, fuera un descubrimiento casual si querés, pero la verdad que lo que nos pasó a nosotros es que, a ver, la industria de trust, ¿qué vende? O sea, vamos a decir trust, no vende trust. La industria de trust vende tranquilidad, digamos. Es decir, la gente deposita la plata en estructuras y no le garantiza tranquilidad. Yo muchas veces me pregunto, y honestamente, yo te manejo un montón de trust, y a veces me pregunto por qué los clientes confían. Yo sé que yo no voy a hacer nada malo, pero ¿cómo saben ellos? Y la verdad que el negocio se basa mucho en la confianza. Y con blockchain estamos haciendo un paso más adelante, porque ya con blockchain hay un montón de cosas que ya no pasan por la confianza, pasan por un sistema que está, digamos, que nació para dar confianza a la gente. Entonces, justo la industria detrás, que es una industria muy vieja, donde todavía trabajamos con papel y con, digamos, carpetas y mucho papel y reuniones con tomar nota y dibujar cositas, y con Word y con Excel, y eso es toda sofisticación, de pronto caes con un producto como el que armamos nosotros, que ya salió al mercado, y estamos en una ronda de capitalización justo ahora, en plena pandemia, estamos levantando 5 millones de dólares, no sé qué vamos a hacer, pero bueno, estamos en eso, estamos peleando esa. Y justamente lo que hacemos es terminar de lograr que la industria 3 dé tranquilidad, digamos. Entonces, es como si de pronto se hubiera creado la herramienta tecnológica perfecta para la estructura jurídica que nosotros trabajamos. Claro, claro, por su inviolabilidad, ¿no? Está buenísimo el concepto de Inmutabilidad, te blockchain. queda todo registrado. Realmente hay cosas impresionantes que se hacen en blockchain. Impresionantes. Y aparte llegó para quedarse. O sea, olvídate del tema criptomonedas, que algunas van bien, otras no, y podemos discutir largo y tendido. Pero la tecnología que está detrás de las criptomonedas, que es el blockchain, llegó para quedarse. Esto, para que la gente lo entienda, es como Sí. cuando vos comparás, no sé, Internet con
un navegador de Netscape. Netscape le fue como el culo y se fundió, pero Internet siguió, digamos. Entonces acá vos podés tener, por ahí el día de mañana, Bitcoin falla, o Ethereum, o Litecoin, o cualquiera que vos quieras, pero primero que algunas no van a fallar y segundo que la tecnología ya sirve para otras cosas, digamos. Claro, está súper importante. Buenísimo. O sea que en base a lo que tenemos un par de preguntas, en base a lo que son criptomonedas y stablecoins, ¿estás como a favor de este medio de resguardo de inversión, se podría decir? Sí, a ver, no importa si yo estoy a favor o estoy en contra, ¿sabes? Uno que impone la realidad. Y a ver, es lógico, a ver, si vos lo pensás bien, desde que se abandonó el patrón oro, la moneda a nivel mundial se basa en la confianza, digamos. ¿Por qué vale más el dólar que el peso? Porque uno tiene la sensación de que el dólar te lo van a seguir pagando siempre y el peso no sabes cuándo te cambia por patacón o por otra cosa. Y lo que hacen las criptomonedas es eliminar el intermediario bancario, que es el menos, el Banco Central, no me refiero, que es hoy por hoy alguien que a uno no le genera mucha confianza. Entonces, ¿yo en qué confío más? ¿En un algoritmo matemático o en el Banco Central de la República Argentina? Digamos. Después cada uno puede decir lo que quiera. A ver, la realidad es que la gente en pesos no ahorra. La gente en pesos especula, pero no ahorra. Es una moneda de pago, no es una moneda de ahorro. Y en Bitcoin la gente ahorra. Entonces hoy por hoy te están demostrando que la gente genera más confianza el Bitcoin que el peso argentino, para empezar. Después no sé si le ganará a otras monedas más fuertes, pero que a las más débiles les gana, no hay ninguna duda. Claro. Sí, perfectamente. Si nosotros decíamos que el peso ya no cumple Con sus características de moneda, ¿no? No es reserva de valor, no es unidad de cuenta, No. sirve para ir al supermercado. Y eso. No, es totalmente transaccional, digamos. Es totalmente Sí, sí. transaccional. Ya es casi un trueque más que una moneda. Claro, claro, claro. Muy, muy peligroso para una economía no tener ahorro y no fomentar el ahorro y la inversión, ¿no? Ahí arrancan los males. Bueno, te robo unos minutos más. ¿Nos contás más o menos qué es un family office que ustedes hacen para que entienda? Mira, a ver, un Family Office es un tipo de entidad de servicios financieros que surgió en los últimos 20, 30 años, donde las familias más sofisticadas se dieron cuenta que muchos de los bancos grandes donde tenían su plata tenían grandes conflictos de interés respecto de lo que les vendían, no tenían todos los activos, tenían fallas de reporte, no resolvían otras cuestiones que tenían que ver con el tema justamente sucesorio, con el tema del legado, con el tema de filantropía. Entonces empezaron a armar estas oficinas, en primero dentro de cada familia grande, donde tenían por ahí banqueros internos dentro de la familia o financieros internos de la familia que supervisaban todos los demás bancos y demás. Y después se fue generando obviamente lo que es el multifamily, que es la forma más común, que es, bueno, en vez de que cada familia tenga un equipo de 4 o 5 asesores financieros muy sofisticados que les sale un montón de plata, por ahí compartir entre 10, 15, 20 o 30 familias un grupo de asesores jurídicos, financieros, conserjería y demás, y con eso, digamos, los bancos pasaron a ser, en los últimos años, mucho más custodios que asesores financieros, digamos. Más allá que muchos bancos ahora desarrollaron sus propios family offices para la gente más sofisticada. Estamos hablando de familias por ahí de más de 50 millones de dólares, digamos. No estamos hablando de familias chicas. Sí, nosotros hablamos mucho acá de que en general uno tiene un abogado por si las dudas, tiene un juicio laboral y por ahí nos programamos cosas como estas, temas sucesorios o es que nosotros cuando hablamos con las familias, cuando trabajamos, tenemos una hoja de ruta para la familia, hacemos un diagnóstico inicial, vamos acompañando y fomentamos que nos vayan preguntando cada cosa. Se van a casar, digamos, si hacemos un prenup, si no hacemos un prenup, van a comprar algo, cómo lo compramos, no hagamos las cosas al tuntún. En cambio, de vuelta, Claro. por ahí la gente va a decir, compro el departamento a mi nombre. ¿Y por qué? Y porque estoy acostumbrado a que compro a mi nombre, pero ¿vale la pena? ¿Era eso? ¿No era mejor una sociedad anónima? ¿No era mejor un fideicomiso mismo local? O sea, hay un montón de temas y la gente tiende a no querer gastar en eso, digamos. Nosotros lo que armamos fue un sistema de laburo donde, en definitiva, les cobramos a los clientes más sofisticados una anualidad que, claro, cuando no tienen muchas transacciones por ahí es alta, pero cuando es el servicio realmente es barato, digamos, porque nos pueden tener Claro. horas de horas revisando ciertas cuestiones, pagando una anualidad que para ese tipo de familias obviamente no es cara. Claro. Bueno, vos sabés que, Martín, nos deben quedar 5 minutos. Sí. Entonces, para que no se nos corte y Zuckerberg no sea mala onda y nos corte, ¿no? Y después esto no quede subido, yo te voy a pedir que lo guardes
para que después nosotros los podamos poner en nuestro, Voy a en nuestro intentar perfil. guardarlo. De una manera o de otra lo voy a guardar, no te preocupes. Bueno, lo otro, bueno, es avisarles a la gente que nos sigue, a nosotros, sobre todo a Phoenix, no tanto a vos, es que, bueno, Martín tiene escritos 2 libros que recomendamos mucho a la lectura porque además son súper claros. Yo, sin saber nada de finanzas, hace unos años cuando recién lo sacaste, me pareció tan fácil de leer, con tus ejemplos que te llegan a la vida y te tocan y sabes de qué estás hablando. Entonces, bueno, está bueno, nos capacitemos. Nosotros tenemos un espacio en Instagram que creamos que es con más libros, más libres. Entonces, está en esto, aprendamos, leamos de la gente que sabe y que nos puede instruir con cosas que por ahí no son muy lejanas a nosotros y que nos van a dar esta libertad que necesitamos. Así es. Perfecto. Gracias No. Martín por tu tiempo. No, gracias a ustedes, gracias ahí a toda la gente que estaba mandando mensajes. Nada, un placer para mí estar en contacto. Voy a intentar grabar esto para que no lo perdamos. Y bueno, nada, seguimos en contacto. Estuvimos en contacto. Un gusto. Chao, chao. Adiós.